Buenas. Estamos recurriendo a esta videoconferencia debido a los inconvenientes de acceso, de conexión que hemos tenido con la plataforma virtual. Esperemos que podamos ir regulando esto. Probablemente se dé una saturación por el alto uso que se esté dando en estos días con este tipo de plataformas. En todo caso, este video tiene la intención de complementar algunas de las ideas que habían surgido a partir de la lectura de los artículos de Isabel Combes, que ya discutimos en la anterior clase, en la materia Antropología del Chaco, y también abrir un poquito y dar algunos insumos teóricos metodológicos respecto a lo que sería este de entre memoria histórica y memoria colectiva. Entonces, básicamente el video voy a tratar de hacerlo bastante resumido para tener elementos complementarios, como decíamos, a las lecturas, pero también abrir un poco este espacio hacia el ámbito de la memoria y la historia. Ya habíamos visto en las anteriores clases un poco de esta idea de los usos políticos del pasado, de los filtros étnicos, de las representaciones de la historia, y ahondando un poquito más también en esta idea de las representaciones de la historia, nos vamos a concentrar principalmente en las llamadas rebeliones mesiánicas y la construcción, eh, la posibilidad de generar un héroe indígena en el Chaco, básicamente trabajando especialmente a partir de Apiahuayquitumpa y lo que sería Curuyuqui. En ese sentido, Gómez nos dice que si bien se ha marcado un hito dentro de la historia del Chaco, un acontecimiento, podemos decir, bélico, que sería la batalla de Curuyuqui, para otros más pensada como una matanza, debido a el fuerte ataque que se produjo por parte de las tropas del ejército republicano de Bolivia hacia esta región del Chaco, que más que una batalla habría que pensarla como una matanza, pero en todo caso identificamos este acontecimiento como un hito hacia finales del siglo XIX, 1892, que podríamos entenderla como una rebelión de tipo mesiánica. Hay la advertencia que nos hará Combes es respecto a cómo ya habrían habido anterior a Curuyuqui, siglos antes, otro tipo de guerras, de rebeliones que se habrían dado en esta región del Chaco. De tal manera que no sería la única Curuyuqui, pero sí ha pasado un poco a la historia como ese hito, ese acontecimiento que ha sido reivindicado particularmente. Entonces nos menciona, por ejemplo, la llamada rebelión de Ángel Santiago de 1574, donde ya habría una rebelión frente a las disposiciones, a las normativas impulsadas por el virrey Toledo. Más adelante vamos a ver cómo precisamente el virrey Toledo tiene que ver mucho en la intervención hacia lo que se va a llamar la cordillera chiriguano o chiriguana, de alguna manera en la expansión y asentamiento de la conquista española hacia el sureste, es decir, lo que estaríamos entendiendo un poco la actual región de Tarija y la correspondiente expansión hacia el Chaco. Entonces, un primer momento de estas sublevaciones va a estar justamente ligada a estas normativas, hacia esta expansión que va a ser propiciada por el virrey Toledo, que, como les digo, más adelante en el transcurso ya de las exposiciones sobre los temas etnohistóricos trabajaremos un poquito más a detalle esto, ¿no?, que se habría dado hacia 1574. Para el siglo XVIII, la rebelión de Aruma, la llamada rebelión de Aruma, hacia el sur de la Chiriguanía, o las sublevaciones de 1778 en Caiza y Mazavi. Estamos hablando todavía de un periodo colonial, en el sentido un poco estricto del término, donde también se habrían estado ya produciendo otro tipo de rebeliones. Y será recién hacia finales del siglo XIX que se produce Curuyuqui, ya en una etapa republicana, en esta conquista desde la república, desde la idea de generar presencia de
de la República Boliviana en estas regiones, que hasta ese momento eran consideradas como un poco inhóspitas, desconocidas o que no tenía presencia del Estado boliviano, que se genera esta matanza, esta invasión del ejército hacia la región del Chaco, que será, como decíamos, la que va a ser especialmente ensalzada, enfatizada y que va a constituir parte de esa representación o de esas representaciones de la historia en esta región. Ahí apuntará precisamente cómo se va a producir este rescate del olvido, de la memoria colectiva, de la memoria histórica, a partir del libro de Sanabria, Apiahuayqui Tumpa, de 1972, donde reaparece, o casi podemos decir incluso donde aparece, este héroe ligado a una rebelión indígena, Curuyuqui, que va a tener cierto tipo de características más vinculadas a una rebelión mesiánica. Nos dirá que si bien es en 1972 donde este libro poquito despierta o mueve ciertos elementos de la historia, no será sino hasta la década de los 90, muy vinculado, recordemos, con las marchas o la marcha por el territorio y la dignidad, todos estos procesos que se generan de reivindicaciones étnicas, territoriales, políticas, desde los pueblos de tierras bajas, donde precisamente en la revaloración de la historia chiriguana se va a retomar la idea de Curuyuqui y la figura particular de Apiahuayqui Tumba. Hacia menos 1992 nos indicará Gómez, pero lo entendemos un poco en ese contexto, un contexto de reivindicaciones indígenas, muy vinculada a toda una postura también neoliberal desde el Estado boliviano, donde se retomará lo que ya Sanabria en la década de los 70 había un poco abierto o destapado. Aquí es importante mencionar como la necesidad desde la historiografía de identificar ciertos héroes a través de los cuales narrar la historia, es precisamente uno de los impulsos o de las motivaciones de realzar la figura de Apiahuayqui Tumpa. Es decir, así como se habían evidenciado, se habían exaltado algunas figuras heroicas indígenas en los Andes como Tupac Katari y Tupac Amaru, pues en las tierras bajas también había esa intención, esa necesidad de encontrar el héroe local, regional, que represente un poco esas luchas, esos movimientos indígenas, ¿no? Y ahí va a resaltar la figura de Apiahuayqui Tumpa, ¿no? Entonces ahí nuevamente nos encontramos un poco con estos usos políticos del pasado, con ciertas representaciones e incluso necesidades que genera la misma historiografía para narrar la historia. Aquí es muy interesante los datos que nos va propiciando el trabajo de Isabel Combes respecto a cómo, por ejemplo, algunos denominativos como Apiayqui, Apiaique o Apiahuayqui no corresponderían ninguno de estos a alguna lengua tupí-guaraní o a la familia la familia lingüística tupí-guaraní, o en términos un poco más de la etnolingüística, digamos, de ese tiempo al chiriguano. Es decir, no serían palabras guaraníes, ninguna de esas, o no se encuentra referencias al respecto. Él nos empieza a hacer una recopilación de algunos autores de posibles significados asociados con la idea de un Apiahuayqui Tumpa, ¿no? Por un lado, mencionando a Pifarre, trabajo de 1989, nos habla de la idea de Apia Oeki, que significaría castrado. Nos dice Apiahuayqui Tumpa podría significar Dios castrado o castrado por Dios, o más bien no
no en el sentido de castrar por Dios, sino más bien como enfatizando una idea de una deidad, es decir, un héroe que estaría siendo considerado como un dios. De ahí también esta idea de la rebelión mesiánica, pero cuya característica sería más bien ser una deidad castrada. Esa es un poco la interpretación que quería Pifarre, y claro, ante esto, un año después, Thierry Sáenz más bien plantea la idea de Hapiauco o Hapiabaico, es decir, el que tiene testículos, que se puede entender un poco como el muy macho. Entonces esto, claro, discute un poco con esa idea de Pifarre, que más bien hablaba de un dios castrado, de una deidad, un héroe divino castrado, pero que frente a los ojos de la historia y esta concepción de los héroes, pues era bastante mal visto, o podría ser muy mal visto, que se trate de un héroe, digámoslo así, sin testículos, sin esa habilidad, sin todas esas condiciones de ese héroe muy macho, como más bien daría a entender la versión que presenta un poco Thierry Sáenz, ¿no? Entonces, un poco quedando el honor de este héroe a salvo, ¿no? Entonces, ahí hay un primer elemento bien interesante del debate, aparte un poco de la etimología y del análisis lingüístico de Apiawaiki Tumpa, que por un lado tendremos una deidad castrada y por otro lado más bien un héroe muy valiente, muy macho, con grandes testículos, que sería más bien, ¿no?, el que habría impulsado estas rebeliones. Entonces ya tenemos ahí dos lecturas bastante opuestas que nos están diciendo mucho de cómo también se hace este uso de los héroes en la historia. También nos habla de alguna referencia de Arthur Toward, donde nos plantearé que el nombre de Apiawaiki no proviene del idioma guaraní de los chirihuanos, sino más bien del Guaycurú, y que más bien uno de los soldados tobas, recuerden que una de las familias lingüísticas, habíamos dicho, importantes a nivel del Chaco sudamericano, era el Guaycurú. Tenemos el guaraní, el Matacomaca, el Guaycurú, el Mascoy y el Samuco. Entonces, más bien esta familia Guaycurú, asociado a los tobas, y al anterior hablábamos de estos filtros, de estas categorías de identificación que utilizaban los chirihuanos para referirse a cierta población con cierto tipo de aspecto, de corte de cabello, podríamos decir, a quienes se referían como los tobas, ¿no? Entonces, más bien, esta referencia nos dice que precisamente uno de esos soldados tobas respondía al nombre de Apiawaiki. Entonces, tendríamos que más bien este denominativo, esta palabra, este nombre, Apiawaiki, no vendría del chirihuano, ¿no?, o de estas interpretaciones que se podrían hacer de la lengua chirihuana, de la familia lingüística guaraní, sino más bien vendrían del Guaycurú, más bien relacionado con el toba, ¿no?, o con lo que ya habíamos entendido se asumía o se identificaba como toba. En ese sentido, otra de las fuentes a las cuales recurrirá Combes, la de Braunstein, nos dice que probablemente estemos hablando de un Apiahaik, que significaría flaco. Es decir, lo que encuentra más relacionado a Apiawaiki sería esta idea de Apiawaik o Apiahaik, que sería flaco. Entonces podría ser simplemente el denominativo de una persona que identificado con esa condición física, el flaco, digamos, ¿no? Entonces no era particularmente un nombre designado a una persona, sino era más como una especie de apodo, un alias que podían recibir muchos, ¿no? Entonces probablemente uno de estos soldados tobas, de estos guerreros, era pues denominado así, como el flaco, ¿no?, que estaría más relacionado con la lengua Guaycurú, pensada como lengua de los llamados tobas, entre comillas, ¿no? Y lo que nos dirá también Combes es que ni siquiera se puede afirmar si este Apiawaiki haya sido realmente toba, es decir, perteneciente a una
a una población, un grupo étnico de familia Guaycurú, que recibían este denominativo de tobas desde los filtros de la mirada chiriguana, porque podría ser también que sean chiriguanos, que fueron refugiados a lo largo del siglo XIX en regiones del Chaco, comprendido un poco entre el Pilcomayo, el río Pilcomayo y el Bermejo, que era zona donde había mayor presencia de poblaciones Guaycurú, de lengua Guaycurú o de lengua Mataco-Maca, ¿no? Entonces es posible que sea frente a estas expansiones coloniales, pero en términos ya de la República y la invasión, digamos, de esa colonización del Estado boliviano hacia el Chaco, que empezaron a desplazarse de la frontera chiriguana más hacia el sur, más hacia un Chaco central, comprendido, como decíamos, un poco entre el Pilcomayo y el Bermejo, ¿no? Entonces es probable que sean parte de esa población chiriguana, refugiada en zonas de los llamados tobas, y que habrían incluso adoptado un poco el nombre o este nombre en lengua Guaycurú. Entonces, en resumen, un poco lo que nos va a plantear es hay diferentes posibilidades de interpretar lo que es la historia de Piahuayquitumpa, que recuerdan que un poco este debate se abrió con los nuevos cortes de billetes en el Estado Provincial de Bolivia hace pocos años, donde la discusión un poco si era Piahuayquitumpa o Tupa, ¿no? Pero vemos que lo más relevante no era la idea de Tumpa o Tupa, sino cómo hay toda esta complejidad, más bien por detrás de este héroe, que recordemos fue un poco rescatado del olvido por Sanabria en el 72, en esa necesidad de generar un héroe local, chaqueño, para la historia de las tierras bajas, por lo menos esta región de las tierras bajas, frente a estos héroes indígenas que ya estaban siendo bastante realzados, ensalzados en los Andes, que luego cobrará mayor fuerza esta rebelión de Curuyuqui y este héroe indígena Apiahuayquitumpa a inicios de los años 90, pero que da todo este debate, ¿no? Desde esa deidad o ese dios castrado, ¿no?, a esa idea más bien de un héroe muy valiente, muy macho, muy honorable, por tanto, a esta idea de que no sería un denominativo, una palabra propia del chiriguano, del guaraní, la piahuayqui, sino más bien estaría haciendo referencia a unos términos, unas categorías del guaycurú, probablemente asociado con la idea de flaco, de una condición física a la cual se le atribuía este alias, una persona que tenía esa condición física, y que incluso no sabemos si era realmente un soldado guaycurú, es decir, de lengua guaycurú, toba, o que había sido más bien parte de estos desplazamientos chiriguanos que se fueron alejando un poco de esta región, de la serranía, de la cordillera, hacia las zonas un poco más de estas llanuras chaqueñas comprendidas entre el Pilcomayo y el Bermejo, para refugiarse en territorio de estas poblaciones denominadas como tobas, y que desde ahí habría surgido un poco también alguna de estos soldados, de esta población que se rebeló, y ahí se podría identificar el caso de Apiahuayqui. Incluso aquí nos hará una apreciación también importante Belcombes, en el sentido que habría que pensar precisamente esta idea un poco entre la memoria colectiva y la memoria histórica, ¿no? Es decir, desde la memoria colectiva, que ahorita vamos a pasar un poco a ver esos elementos, no se recordaba o no era parte de esta memoria tal figura heroica llamado Apiahuayquitumpa, ¿no? Es decir, a quienes se le podía consultar desde la historia oral, la tradición oral, no estaba muy registrado, muy presente la huella de este Apiahuayquitumpa como un personaje especial o destacable, digamos, dentro de todas estas
movimientos, estas rebeliones. En cambio, sí, dentro de lo que sería la memoria histórica, y particularmente con estos trabajos inaugurales de Sanabria y otros que un poco siguieron esas pistas, va a aparecer este héroe indígena muy vinculado a este movimiento, a esta rebelión mesiánica de Kuruyuki, ¿no? Entonces es más un tema, parece ser más un tema de la memoria histórica que particularmente de la memoria colectiva. Que luego todas esas investigaciones, todos esos elementos fueron a nutrir, a ser parte, incorporarse dentro de una memoria colectiva, también es posible, precisamente en estos procesos de los años 90 que decíamos, donde estas reivindicaciones étnicas, esta necesidad también de generar ciertos héroes regionales, locales, habrían sido de alguna manera apropiadas, esta memoria histórica apropiada por una memoria colectiva, para reivindicar un poco la presencia de este héroe indígena Apiaguayqui Tumpa, que no era parte, no estaba dentro de las huellas, dentro de la evocación, el recuerdo de la memoria colectiva. Entonces, de esa manera, poco vemos cómo esta idea de la rebelión mesiánica, que tendría sentido el término mesiánico porque necesita justamente de un héroe mesiánico, es decir, un héroe con ciertas características de deidad, que estaría atribuida por este término Tumpa o Tupa, que como decimos tal vez no es lo más relevante de la discusión, pero que le dé esa característica un poco de deidad, ¿no? No es un hombre común, sino tiene ciertas características, es un héroe que funciona, digamos, tiene ciertas características que precisamente lo alejan un poco de lo humano como tal. Es decir, es un humano, pero al mismo tiempo no humano por estas características de deidad, que impulsó esa rebelión, por tanto mesiánica, por la necesidad de este héroe con esas características de deidad, que marcan un acontecimiento, un hito fundamental en la historia regional del Chaco. Entonces ahí vemos cómo estas representaciones del pasado, estos usos políticos del pasado, cómo van adquiriendo o necesitando en sus narrativas acontecimientos fundamentales, en este caso la guerra, la batalla de Kuruyuki, y unos héroes con ciertas características mesiánicas, que sería el caso de Apiaguayqui Tumpa. Entonces aquí nos debería llamar la atención más bien esas representaciones, esos usos políticos del pasado, ¿no? Y la investigación historiográfica ya nutrirá justamente y aportará a este debate. Eso entonces por un lado, para cerrar un poquito el tema de lo que ha sido la lectura de Isabel Combes, nos también sugerirá, así como en alguna de las otras lecturas que habíamos discutido, esta idea de una investigación políticamente incorrecta, también en este caso nos advierte sobre la necesidad, digamos, de desplazar un poco la investigación, no tanto a ciertos personajes, a ciertas colectividades en particular, sino más bien a relaciones regionales, ¿no? En el caso precisamente de Kuruyuki, Apiaguayqui Tumpa, nos está hablando más allá de ensalzar una historia chiriguana en particular, nos está viendo que se estaban generando ahí relaciones entre diferentes colectividades que probablemente antes estaban enfrentadas, que estaban en guerra y que luego terminaron en ciertos procesos quizás de alianza, al menos esporádica, frente a otro tipo de amenazas, en este caso la expansión del ejército boliviano, y que nos debería esto llevar más bien a ver esos itinerarios, esas relaciones regionales, más que centrarnos solo en espacios muy locales, en territorios que a veces han sido más bien esencializados por estas construcciones históricas. En ese sentido, para tener algunos elementos más que nos permitan este recorrido en lo histórico que ya hemos iniciado, es importante hacer estas distinciones entre lo que es la historia oral, la tradición oral, la historia de vida, la historia de caso y la autobiografía.
Hablamos de historia oral cuando es parte de la memoria de una persona que recuerda un poco lo que le ha sido dado vivir, es decir, es parte de su propia experiencia, ¿no? Es aquello que vivió y que empieza a recordar, pero podemos decirlo así, es hasta donde le da esa memoria personal con relación a su historia, pero una historia no solo personal, sino de un contexto en el cual ha vivido esa persona que recuerda, o esta colectividad, también puede ser una familia, una pareja, una comunidad, que está recordando, pero es hasta donde se les ha dado un poco, o hasta donde la memoria llega en sus experiencias. En cambio, distinguimos un poco la idea de tradición oral, precisamente para esa memoria que es más larga, que responde a un horizonte más largo, de lo que esas colectividades con las cuales podamos conversar están recordando. Es decir, ya se trata de transmisión de lo que, por ejemplo, sus antepasados, sus abuelos, generaciones pasadas fueron transmitiendo de forma oral. Es decir, estas personas no está en su memoria como una experiencia propia, sino son cosas que ya les han ido transmitiendo, les han ido contando generaciones pasadas. En ese sentido, el arco temporal, el horizonte de la tradición oral es mucho más amplio, largo, que el de la historia oral. Pero entendemos que esta tradición oral precisamente ha sido transmitida a través de esas vías de oralidad, de esas historias vividas que han sido transmitidas entre generaciones. Es importante distinguir un poco la idea de la historia oral de la historia de vida. Esta historia de vida más bien hace relación mucho a lo que sería precisamente esa historia más, si quieren, individual de esta persona que está recordando, que digamos un poco la historia oral por ahí comprende colectividades, grupos, puede ser un poco más amplia que la historia propia de una persona. Aquí también es importante distinguir que muchas veces he hecho uso del término historia oral más como ya un ámbito metodológico, ¿no? Una metodología de la historia oral que va a incluir muchos de estos elementos, ¿no? Entonces, a veces para tener un poquito más de precisión, es decir, si hablamos de historia oral, para ahí estamos hablando de un método que incluye varias formas de aproximarse a la historia. En ese sentido, para tener más precisión, preferimos utilizar historia de vida para dar cuenta un poco de esta memoria que suele ser, como decíamos, más individual de una persona que ha vivido, pero entendamos que es difícil que esa persona solo recuerde eventos individuales ajenos a lo que puede ser la relación con su colectivo, con su familia, con todo un aspecto, si quieren, más de orden social, ¿no? Entonces, de ahí que sería difícil pensar una historia de vida solo en términos exclusivos, individuales, personales, y habría que ampliar un poco estas relaciones. Entonces, podemos decir, sí, historia oral, historia de vida funciona un poco de la misma manera, pero preferimos utilizar historia de vida para distinguir historia oral como un cuerpo metodológico más amplio. Historia de caso es también otra distinción necesaria, porque a veces cuando estamos generando procesos de historia oral, hablando en términos metodológicos, nos enfocamos en algo particular que nos interesa de ciertas personas, de ciertas colectividades, por ejemplo, sus procesos educativos, ¿no? Dónde estudiaron, no estudiaron, cómo aprendieron, todo ese camino, digamos, en torno a lo que serían educación, aprendizaje, enseñanza. No nos estamos preocupando por todos los ámbitos que implique su vida, que probablemente desde este recorrido que hagamos de lo educativo, en este ejemplo, pueda salpicar a otros ámbitos. Pero lo que nos está interesando principalmente es ese recorrido en cuanto a ese tema. O, por ejemplo, en historias sobre ocupaciones, profesiones, nos interesa más esos procesos a través de los cuales aprendió cierta ocupación, cómo la desarrolló, altibajos que tuvo, cómo incursionó en ciertos ámbitos. Entonces ahí estamos enfocándonos en una historia de caso, que como les decía puede salpicar otros ámbitos, pero
nuestra intención está concentrada precisamente en ese caso, ¿no? En un ejemplo, lo educativo, la enseñanza de aprendizaje, en otro caso, la profesión, el trabajo, el desempeño laboral, la ocupación. Entonces, a veces hacemos historias de caso y las pensamos como historias de vida, y no, estamos muy enfocados en un tema, y hablar de una historia de vida implicaría pues estar muy abiertos a diferentes ámbitos, recorridos, digamos, a mayor complejidad en esas historias. Y el otro campo, que es el de la autobiografía, que bien como su nombre dice, también recurre un poco a esta idea de la historia de vida, pero es más contada en primera persona, ¿no? Hay experiencias interesantes. Una de ellas es la de Domitila Chungara, este libro Se me permiten hablar, que es una de las más conocidas, donde es un proceso autobiográfico, pero que fue impulsado también por una persona, si quieren, externa, ¿no? Una investigadora que detonó una serie de preguntas, de interacciones que permitan, en este caso Domitila Chungara, ir contando su vida, pero termina siendo un relato autobiográfico. Algo similar pasó con Rigoberta Menchú en Guatemala, donde también hubo un poco este proceso, que en algún momento incluso se discutió si la autoría de esta biografía era de Rigoberta Menchú, es decir, era una autobiografía, o de la antropóloga investigadora que había acompañado este proceso, ¿no? O si bien era una especie de coautoría. Este caso también de Rigoberta Menchú es muy interesante, porque en algún momento algunas críticas que cayeron sobre ella decían que en este su relato de vida, en esta autobiografía, una historia de vida contada en primera persona, había una serie de eventos que parecían contradecirse con algunos de otros eventos que ella había vivido. Es decir, es como que estaban dos momentos en diferentes lugares, o había cosas que ella contaba como si ella hubiera experimentado personalmente y no lo había hecho. Y ante eso hubo una respuesta también interesante por parte de Rigoberta Menchú, que decía que su historia era también la historia de sus compañeras, de sus hermanas, de su pueblo. Entonces, muchos de estos acontecimientos que se le habían criticado que ella no había vivido, o que había ciertas contradicciones, en realidad estaba mostrando lo que era vivencias de gente con la que ella vivía, compartía, muy cercana, que eran parte también de su historia, ¿no? Entonces esto de alguna manera interpelaba esta visión muy entre esta es tu historia personal y esto ya es ajeno a ti, y cómo un poco se construye esas historias de vida que, como decíamos, es muy difícil que sean particulares de una persona ajena a todo ese contexto social, económico, político, histórico en el cual se desenvuelve. Aquí ya vamos entrando, entonces, teniendo en cuenta un poco estas distinciones entre la historia oral, la tradición oral, la historia de vida, la historia de caso y la autobiografía, ve un poco esta diferencia también que se da entre memoria e historia. Aquí, retomando un poco este trabajo de Candó, Antropología de la Memoria, nos dirá que la memoria no es la historia, es decir, no funcionan como sinónimos, ¿no? Si bien ambas son representaciones del pasado, ahí hacer el vínculo un poquito con lo que hemos discutido antes, con los usos políticos del pasado, las representaciones de la historia. Entonces, si bien tanto memoria como historia podemos considerarlas como representaciones del pasado, pero en el caso de la historia tiene como objetivo la exactitud de la representación, en tanto que lo único que pretende la memoria es ser verosímil. Es decir, la historia está muy preocupada por la exactitud de ciertos hechos, de ciertos acontecimientos. En cambio, la otra trata de tener un margen de verosimilitud, ¿no? Es decir, es una historia que entra en un régimen de verdad. El caso que les comentaba de Rigoberta Menchú es muy interesante al respecto, ¿no? Es decir, desde una visión histórica no había exactitud o precisión en ciertos acontecimientos, actos que contaba Rigoberta Menchú, pero en cambio en términos de memoria, podemos decir justamente de una memoria
colectiva, pues era bastante verosímil porque eso se estaba viviendo o eso había vivido de una u otra forma, directa o indirectamente, en este caso la protagonista de esta historia, ¿no? La historia busca revelar las formas del pasado, la memoria las moldea. Entonces una es muy formal, trata de dar forma, en cambio la memoria trata de ver más bien una serie de variaciones, alteraciones, contradicciones y tratar de organizar un poco en ese sentido la narración o las narrativas del pasado. La historia tiene como intención poner orden, ¿no? Es muy cronológica, organiza datos, fechas, acontecimientos, sucesiones, etc. En cambio, la memoria, o algo que caracteriza a la memoria, es que está atravesada por el desorden de la pasión, de las emociones y de los afectos. Entonces no tenemos tanto esta idea de la linealidad, de esa acumulación de hechos cronológicos, sino más bien de pasiones, emociones que permiten de alguna manera evocar diferentes momentos del pasado, ¿no? Más que decir cierto acto pasó antes o después del otro, pueden incluso repetirse, pueden estar pasando al mismo tiempo, porque en ese sentido se mueve más esta evocación emocional, la pasión, los afectos con los cuales se recuerda, se evoca el pasado. Nos dirá también que un acto de memoria es ante todo una aventura personal o colectiva que consiste en ir a descubrirse uno mismo gracias a la retrospección. Y eso ya un poco lo habíamos hablado mucho, la idea de la historia es allá en el pasado, siglo XV, siglo XVI, qué estaba pasando. En cambio, con la memoria te queda mucho cómo me permite encontrarme, descubrirme en este momento, en esta actualidad, esos procesos, esa aventura de atravesar por pasiones, emociones, de encontrarme con el pasado, ¿no? Entonces no se queda ya en un momento pretérito, sino que está constituyendo precisamente el presente y las experiencias a través de las cuales se van construyendo colectividades, personas que participan, digamos, de esta construcción de la memoria colectiva. Maurice Halbach va a ser un autor que precisamente aporta mucho a hacer la distinción entre memoria histórica y memoria colectiva. Básicamente lo que con Candó habíamos entendido como historia sería la memoria histórica, y con lo que hacía referencia a memoria sería lo que Halbach entiende como memoria colectiva, ¿no? Y Halbach dirá la memoria histórica es más bien una memoria prestada, aprendida, escrita, pragmática, larga y unificada, ¿no? En cambio, la memoria colectiva es más bien una memoria producida, vivida, oral, normativa, corta y plural, ¿no? Entonces, más o menos van en sintonía estos autores, quizás con estas particularidades un poco de hablar más de una memoria histórica y una memoria colectiva en el caso de Halbach. Otra distinción interesante es la que se hace entre memoria episódica y memoria semántica. En concreto, la memoria episódica es aquella que a uno le ha tocado experimentar, vivir, esto me pasó, yo estuve ahí, sentí, tuve sensaciones, tuvo mi cuerpo involucrado en esto. En cambio, la memoria semántica tiene que ver más con una serie de elementos, de información, de un conjunto de aspectos en los cuales yo no los viví directamente, pero fueron sumando y constituyéndose parte de mi experiencia, ¿no? Por ejemplo, volviendo al caso un poco de Domitila Chungara, de Roberta Menchú, decíamos, muchos de esos acontecimientos por ahí no vivieron directamente, pero al ser narrados por una hermana, por una amiga, por una líder, ¿vale?, sumaron a esta memoria, ¿no? En ese sentido, eso que sumó sería esa memoria semántica. Incluso a veces lo que sale en la prensa, lo que hemos leído, otros acontecimientos hacen parte de esto, ¿no? Es por decirles, recientemente el año pasado, con estas crisis políticas, probablemente había gente que no estaba viviendo aquí en Bolivia y se enteraba de todo esto desde redes sociales, publicaciones en internet, noticias, etc., ¿no? Entonces luego eso hace parte de su memoria semántica. No pasó
todo lo que se vivió, digamos, aquí, pero de alguna manera eso también constituye parte de la memoria. E incluso quizás quienes vivían aquí fueron o tuvieron mucho más construcción de esta memoria a partir de lo semántico, viviendo más esto a través de una forma virtual que de una manera episódica, ¿no? Es decir, esta división que hacemos en realidad no es que sean dos cosas opuestas o ajenas, sino que siempre están interactuando, se están complementando, ¿no? Que no sea solo la memoria, que el acontecimiento vivido, sentido, experimentado, digámoslo así, en vivo e indirecto, sino que siempre va a estar acumulado y acompañado, nutrido por esta memoria semántica, ¿no? Entonces, más esta distinción, más que ver como dos líneas separadas, es ver cómo constantemente se están complementando, cómo son parte de de un trenzado, digamos, que es difícil luego desmenuzarlo, o para qué, cuál sería el sentido de desmenuzar eso si la memoria está construyendo precisamente, por lo menos desde estas líneas. Algunos aspectos también un poquito más de orden metodológico respecto a las fuentes del método biográfico o historia oral. También la historia oral, como decimos, hay que entenderla como un método. Algunos prefieren hablar del método biográfico, otros se inclinan más hacia la historia oral como método. Entonces, fuentes, están principalmente las fuentes orales, pero también pensamos que hay otro tipo de fuentes que son estos documentos personales, ¿no? Las fuentes orales, que digamos serían un poco lo central, lo fundamental de este método biográfico de historia oral, tiene que ver mucho con los testimonios, ¿no? Es decir, que están profundamente ligados a la reconstrucción de los hechos del pasado y que se realiza a través de la investigación de la memoria de los y los actores y testigos sociales, ¿no? Ojo que el testimonio no es comparable con la crónica, el reportaje periodístico, ¿no? El testimonio precisamente es esa expresión de la memoria que decíamos está atravesada por pasiones, por afectos, por emociones, ¿no? Entonces el testimonio está más relacionado con eso que con una idea de crónica, de algo que se ha ido generando en una secuencia, o de un reportaje, por ejemplo, como los reportajes periodísticos, que están de alguna manera más vinculados casi a una memoria histórica, ¿no? El testimonio entonces es la fuente fundamental, la fuente oral de este método de la historia oral, ¿no? Y el testimonio como esa expresión fundamental de la memoria o la memoria colectiva, si prefieren. Pero decíamos que también hay otras fuentes, como los documentos personales, que serían, por ejemplo, documentos escritos, ¿no? ¿Pero qué tipo de documentos escritos? Cartas, diarios, manuscritos, reportes. Actualmente los posteados en redes sociales, los correos electrónicos pueden decir mucho de precisamente esas historias, ¿no? Historias de vida, historias de caso. Es decir, documentos escritos pero generados precisamente por quienes están o con quienes estamos trabajando estos procesos de memoria, ¿no? Estas correspondencias o diarios que uno pueda llevar van a constituir una fuente importante para el método biográfico de la historia oral. Documentos audiovisuales, fotografías, álbumes de familia, por ejemplo, que uno tenga, videos domésticos, grabaciones sonoras, es decir, todo tipo de esos registros que va haciendo, que son más de orden personal, también constituyen una valiosa fuente. Documentos gráficos como dibujos, tatuajes, pinturas, caricaturas que uno va elaborando, también son parte de estas fuentes. Artefactos individuales como la ropa, mobiliario, herramientas, armas, juguetes, ¿no? O archivos personales como colecciones, por ejemplo, que se puedan tener. Entonces contribuyen al trabajo, a la investigación o a esta metodología de la historia oral, ya sea en términos de tradición oral, de historia de vida, de autobiografía, de historias de caso. Pujadas va a plantear dos niveles o momentos en la relación entre la historia oral y la etnografía: los relatos biográficos y las historias de vida, ¿no? Para este autor, el registro literal de las sesiones de entrevista que el etnógrafo realiza con las personas
entrevistadas es lo que vamos a entender un poco como el relato biográfico. Es decir, el relato biográfico es ese registro que estamos generando de estas historias orales, de estos testimonios, podríamos decir, ¿no? Generalmente eso se considera a través de entrevistas en profundidad y que son abiertas, ¿no? Que deben detonar más bien a esta memoria. El uso de los documentos personales, usualmente se hace un registro sonoro de esa entrevista, se hace la transcripción y también se genera un proceso de sistematización, que también trata de identificar ciertos vacíos en la memoria, que estos vacíos también son huellas de ausencias que son importantes en la memoria, ¿no? La memoria colectiva, a diferencia de la memoria histórica, estas ausencias, estos vacíos también son tomados en cuenta y son tan importantes como aquellos hechos, digamos, evidenciados, registrados, recordados, ¿no? Entonces, los relatos biográficos eran justamente ese registro literal, ese proceso en el cual se ha logrado de alguna manera pasar del testimonio, de la oralidad, a un trabajo de registro, transcripción y sistematización. En cambio, la historia de vida, siguiendo a Pujadas, es el resultado de un proceso de edición en el que la iniciativa y el trabajo responden al investigador, pero en que el sujeto biografiado tiene derechos de autoría y por tanto puede introducir criterios en cuanto a estilos y en cuanto a la información que se publica. Podemos decir que ya la historia de vida ya no solo es un proceso, digamos, ¿no?, de registro, sistematización, transcripción, etcétera, sino ya es la narrativa como tal, ¿no? Entonces eso implica ya un montaje, una edición de esa historia que tenga un sentido. Eso puede ser muy arbitrario desde quien está investigando, o puede ser más participativo con quienes viene trabajando, o incluso en el caso de una autobiografía es más el interés, la iniciativa de quien está siendo autobiografiado, de quien está produciendo su propia historia, tomar estas decisiones de secuencia de acontecimientos, de cosas dichas, no dichas, de silencios, de decisiones que finalmente van a dar como resultado eso, una narrativa, que sería la historia de vida como tal. En este caso también hace una distinción más, que sería la de los relatos únicos y los relatos múltiples, ¿no? Estos relatos únicos son más de ciertas, eso, ¿no?, una persona hablando sobre sí, sobre propia historia. En cambio, estos relatos múltiples son bastante interesantes porque pueden venir desde diferentes fuentes, ¿no? Hace algunos años, por ejemplo, hicimos una historia de vida sobre este compositor de morenadas, el Hachaflores. Él ya había muerto, entonces lo que hicimos es más bien hacer una reconstrucción de esta historia de vida a partir de diferentes personas que los conocieron. Algunos los conocieron más en la morenada de los Cocanis, figuras, músicos, otros compositores, otros los conocieron más en su vida profesional en el Museo de Etnografía. Entonces ahí hablamos con las autoridades, otros que lo recordaban de ámbitos educativos, de su colegio en Oruro. Entonces eran diferentes, eran relatos cruzados desde diferentes fuentes que nos permitían ver una multidimensionalidad de este personaje, el Hachaflores, ¿no? Hay otros casos de los relatos paralelos. Igual hace unos años me tocó hacer un trabajo con líderes sindicales mineros. Entonces todos ellos iban construyendo estas historias de vida, pero todos ellos hablaban como exdirigentes sindicales, mineros, etcétera, ¿no? Entonces ahí habían más bien relatos paralelos que construían de diferentes ámbitos, pero dentro de la misma, digamos, dentro del mismo colectivo, dentro de ese mismo campo que sería el sindicalismo minero, que iban construyendo precisamente estas historias de vida, ¿no? Ahí el sujeto, si quieren, un poco construcción de la historia de vida, era el líder sindical minero en el siglo XX, a partir de estos relatos paralelos. Y bueno, un poco lo que ya habíamos adelantado en la última clase, no perder de vista los aportes de los estudios subalternos y las llamadas memorias subalternas. Ahí tienen unos de los autores que habíamos ya apuntado en la anterior clase, que también habían quedado pendientes de
de mencionar, donde nos hablan un poco más desde estas historias desde abajo, desde esta relación entre la clase social y la casta, particularmente los estudios de la India, que es de donde surgen estas corrientes de los subaltern studies, el tema de etnia y raza, cómo se vive estas historias justamente a partir de esas condiciones de clase, de esas condiciones étnicas, de la racialización, de las relaciones de poder, de las relaciones coloniales, el ámbito de género, que también ya lo habíamos comentado con los estudios de Gayatri Spivak, o el tema generacional, e incluso la vivencia desde movimientos religiosos. Es decir, son todas estas como cruces, como capas que han sido incorporados y son parte del aporte de estos estudios subalternos para entender unas memorias subalternas, es decir, desde dónde, desde qué posiciones de clase, género, generacional, religiosa, étnica, están hablando, están dando testimonio diferentes actores sociales, nos va a permitir justamente entender un poco mejor estas memorias subalternas, ¿no? Y no tratar de homogenizar una memoria histórica, ¿no?, unilineal, estandarizada, formal, sino más bien cómo esas pasiones, esas emociones van a estar muy determinados por estas posiciones que decíamos, ¿no?, de género, generacional, religiosas, etcétera, ¿no? Entonces detonando otro tipo de memorias y otras formas de relacionarse también con el pasado, ¿no? Entonces esta incorporación a ese ámbito que habíamos estudiado un poquito más metodológico de la memoria histórica colectiva, de las fuentes, nos da un componente un poco más político al momento de aproximarnos a las memorias, ¿no?, evitando caer en otra forma, digamos, alternativa de historia que sería la memoria, sino de entender realmente el potencial, los alcances y los matices que implica hablar de memoria, o más precisamente de memorias subalternas. Entonces, con estos elementos ya vamos cerrando la charla, que ha tenido esas dos partes. Cerrar un poquito el tema del Chaco, de usos políticos del pasado, representaciones de la historia, los filtros étnicos, apuntando un poco más el caso de esta rebelión mesiánica de Kuruyuki y este héroe indígena Apiahuayquitumpa, y todo el debate que ha suscitado y qué lectura nos permite hacer. Y por otro lado, apuntar esta diferencia entre historia y memoria, de memoria histórica, memoria colectiva, distinguir algunos elementos, componentes de este gran método de la historia oral, y llegar a elementos también más metodológicos del manejo de fuentes, y no perder de vista también este importante componente político que atraviesa y constituye a las memorias subalternas. Espero que con este video entonces digamos, puede ser un buen cierre de esta primera parte de discusiones en lo que es el módulo de etnohistoria, y ya veremos la mejor alternativa para trabajar la siguiente discusión, que está muy relacionada con el tema de la ontohistoria. Entonces ya nos estaremos poniendo de acuerdo para ver la mejor manera de trabajar y desarrollar ese siguiente ámbito, ese siguiente filtro, esos lentes con los cuales ya empezaremos a hacer nuestra revisión etnohistórica en el Chaco. Eso por el momento. Hasta luego.